Empezamos con una defensa Perk y veremos qué tal nos va. Este movimiento de caballo es muy prematuro. En la apertura las piezas se mueven una sola vez. B5. Tenemos que controlar C4. H6 es un movimiento extraño. Se supone que la idea es abrir la columna H y atacar por esa columna. Con H6 la torre pierde fuerza. Las blancas ya han cometido 3 faltas posicionales. Hay que aprovechar y buscar la pareja de alfiles. En estas posiciones, lo mejor es abrir el centro con D5, en el momento oportuno. Este es un error de concepto. Si la columna H estuviera abierta y las blancas todavía tuvieran su alfil de casillas blancas, este sacrificio tendría algún sentido, pero no es el caso. Tenemos ventaja material, 5 contra 4 piezas. Normalmente no se pone la dama y el rey en la misma diagonal, pero en este caso no hay peligro, ya que no hay alfil de casillas blancas. El rey de las blancas aún sigue en el centro. Esta posición es peligrosa. Se amenaza el jaque, y el rey puede salir de paseo. Las blancas pretenden llegar a C2 y conectar las torres, pero podemos atacar con el caballo en E3, y el rey va a tener problemas. Caballo G4. Y tenemos 2 amenazas. Hay que vigilar el salto de la torre a la casilla H3. Pero parece que todo resulta. Si damos jaque, las blancas no pueden regresar a la primera fila, porque las torres desconectadas son muy débiles contra la dama. Aquí no hay que pensarlo. El movimiento obligado es A5. No queda mucho tiempo, pero la torre, el alfil y la dama deben dar mate. Hay que mover rápido. Jaque mate. Yo diría que este fue el punto crucial de la partida. Por concepto,
Las blancas tenían que mantener la conexión de las torres. De otro modo, hubiéramos atacado a la débil torre en H1, y las blancas hubieran quedado muy mal. Y en estas posiciones, cuando el rey está de paseo, hay que abrir líneas para atacar al rey. Y el caballo en E3, hay que sacrificarlo. Aquí no hay más opción que atacar. Personalmente me gusta más la estrategia a largo plazo. Pero como diría el Dr. Tarrasch, el mando que alcanza una ventaja debe atacar. O de lo contrario, su ventaja desaparece. Bien, hasta la próxima.